Ahí sí comenzó. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes quienes nos están viendo a través de esta eh, video grabación de la charla que vamos a realizar el día de hoy. Estamos en la semana de educación, ¿cierto? Esta semana se la hemos dedicado exclusivamente a aquella área que, por lo menos desde mi punto de vista, encuentro que es muy valiosa, por algo la estoy ejerciendo también, y le estamos dando, obviamente, esta semana de calidad a ella para que se le reconozca, se le valore y siga tomando fuerza y siga mejorando en el futuro, porque se encarga de educar, que no es menor, al futuro de Chile, que son los jóvenes y niños que están creciendo hoy en día, ¿ya? Y sin nada más de preámbulo, ¿ya? El día de hoy nos acompaña Daniela Merino. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. Bien al sur, bien al sur, parece que se demora ahí Bien en al llegar sur. el audio. Oye, y nos está acompañando también Cindy, Cindy Gibson, que es cercana a ti, te conoce, así que le damos la bienvenida también a ella, Cindy, si es que nos está escuchando. Bienvenida a este conversatorio y puede ser parte también, obviamente, aportar, interactuar junto a nosotros. ¿Ok? Bien, Daniela, me gustaría Obviamente. que te presentes un poco, que nos cuentes brevemente de ti y nos vamos con el conversatorio que tú el día de hoy titulaste como Educación Parvularia. Bueno, mi nombre es Daniela Merino Cortés, soy educadora de párvulos y actualmente estoy viviendo en Puerto Natales, donde estoy trabajando en un jardín infantil, en el cual cumplo el rol de directora. Perfecto. Oye, ese rol de directora te costó mucho alcanzarlo, fue muy sacrificado. No era Al algo que tiro estaba buscando, ¿Perdón? no era algo que estuviera buscando, ¿Te llegó? se dio. Perfecto. Oye, bueno, comencemos este conversatorio. ¿Qué te parece ir desmenuzando un poquito de dónde nace esta necesidad del estudio de la educación parvularia? ¿Qué fue lo que encendió en ti es la llama de comenzar a seguir esta carrera y no otra? ¿Ya? Que nos cuentes un poco de esa experiencia universitaria que tuviste, o la previa, ¿cierto? Antes de llegar a la carrera, obviamente, porque la decidiste antes de la universidad. Sí, la verdad es que es súper curioso porque de una u otra manera siempre estuvo como el bichito de la educación parvularia entre medio, desde muy chica. Entonces, siempre fue una de mis opciones. Y a Ya, medida que iba creciendo, que ya en el fondo vas avanzando en educación media, tienes que ir preparando la PSU, qué sé yo, eh, y buscando alternativas, universidades, carreras, siempre estuvo presente. ya, Entonces, no había muchas más opciones que esa. no, Ya, no, la verdad es que, bueno, en ese sentido igual me siento privilegiada porque no todo el mundo tiene la posibilidad de decir como a buenas y a primeras, ¿sabes me qué? Quiero iluminé estudiar y... esto, lo que a mí me apasiona y esto quiero hacer el resto de mi vida. Sí, exacto. Oye, y entonces de niña te gustaba este trabajo con los más pequeños o tenías interacción con otros niños? ¿Cómo? No, la verdad es que, bueno, el primer acercamiento con la carrera en sí, mi mamá yo creo que lo tiene más claro que yo, porque fue lo que le dije que quería hacer en el primer día de colegio, que yo quería ser Ya, tía. Entonces, y ya después avanzando participando en distintos grupos, en distintas instancias, se fue dando el trabajo con niños en distintos voluntariados y cosas por el estilo, y fue reafirmando también las ganas que tenía de estudiar esto. perfecto. Oye, entonces, bueno, como decías tú, bien afortunada. Bueno, ahí se acaba de conectar Camila Varas, le damos la bienvenida. Camila, estamos haciendo un conversatorio aquí con Daniela eh, sobre la educación parvularia. Le estaba preguntando sobre el nacimiento de su inquietud. Nos mencionaba que desde pequeña ahí apareció el bichito y que se siente afortunada por aquello y es, no sé si atribuírselo a la fortuna, pero sí eres una de las pocas que tiene la posibilidad de que, claro, de pequeña tiene esta iluminación y se aferra a ello y lo puede
lo puede lograr, lo puede alcanzar. Eso al final es valorable. Eh, Mucha gente que está ahora en cuarto medio, tercero medio incluso, o incluso en la misma universidad el primer año, está confundida sobre qué hacer, ¿ya? Así que ahí de repente los gustos también tienen que tomarse en cuenta, las cosas que disfruto hacer. Me imagino que te gustaba mucho tener esta relación o de acercamiento con niños desde pequeña, entonces por ahí también se puede ir dando el tema de la vocación, ¿sí? Oye, entonces ya, estamos Daniela de cuarto medio, rindiendo, me imagino que en ese tiempo la PSU, ¿ya? Mm. Diste la prueba y optaste, obviamente desde siempre, por la carrera. A la hora de elegir universidad, ¿cómo filtraste? ¿Cómo La verdad fue? es que busqué una universidad que fuera de una u otra manera asequible también monetariamente, porque igual yo vengo de una familia de clase media, tengo 2 hermanos y la posibilidad en el fondo de costear una carrera sin acceder a crédito, por ejemplo, no era una posibilidad, no era una opción. Ya, Sí o sí había que ver en el fondo una universidad que aceptara el crédito universitario y también había ¿cómo se llama? Que generar una instancia en donde, no sé, entrar a una universidad en el fondo que cumpla quizá con ciertos valores que de una u otra manera te pueda llegar a representar. Yo estudié en la ya. Universidad del Resultado en Santiago. Y ahí encontraste los valores que querías impregnarle, me imagino, a tu futuro profesional. Sí. Y ahí tuviste oportunidad de participar en actividades extraprogramáticas también. Sí, la verdad es que extraprogramáticas que me daban créditos de la malla y Ah, ya, extraprogramáticas por voluntad propia, ya, de ya, las dos. de las dos. Entonces, Oye, porque sí teníamos la posibilidad de tomar ramos optativos que tenían que ver algunos con el ámbito religioso por la mirada de la universidad y otros también, no sé, como deportes o cosas por el estilo, pero sí se generó la instancia de participar igual en el CUI, en el Centro Universitario Ignaciano. ya. Y en ese centro que, ahí desconozco, yo no, Cuy, ¿qué tipo de actividades se realizan? Yo participaba principalmente en los voluntariados de verano, Ya, ya, de las misiones. las misiones, y ahí en cuarto medio participé algo ahí con los jesuitas, Sí, no tenían ahí. con los Oye, jesuitas, justamente. los jesuitas. De hecho, el Alberto Hurtado también es una universidad jesuita, si mal no recuerdo. Sí. Oye, y ahí, ya, universitaria, la carrera, ¿qué tal? ¿Cuántos años, bueno, consultando cuántos años dura, te piden requisitos, Eh, cómo es el tema dentro, talleres, prácticas, mucha requisito, materia, el ¿verdad? puntaje en el fondo, te piden un corte específico del puntaje de la prueba de la PSU. Cuando yo estudié, que tampoco fue hace tantos años, pero las cosas van evolucionando rápido, Ujú. la carrera duraba 5 años. Según lo que supe ahora último, redujeron a 4 años la carrera. Pero sí, Ya, por ejemplo, cuando yo estudié, en los 2 primeros años eran para optar a la licenciatura. Entonces era ya. una especie de bachillerato donde teníamos cursos en común con otras pedagogías. Ah, ya. Y ya Eran los todas las últimos 3 pedagogías. en el fondo eran enfocados en un 100% a la carrera, con prácticas todos los semestres y cosas por el estilo. Ya. Oye, ¿y algún ramo que recuerdes que haya sido más duro de roer? Durante, Un ramo eh, complicado. durante la licenciatura, microeconomía. Ya. Tienen Sí, porque en ramos. el fondo
en la licenciatura, en el área de bachillerato te pasan de todo, entonces filosofía, historia, y vamos en el fondo con distintas cosas, y microeconomía me costó, sí, Microeconomía, pero lo pasé concepto. bien. ¿Sí? Sí, y sí, lo pasé bien, me fue bien en ese ramo, aunque no lo creas, me fue bien. Y después, durante la carrera, yo creo que lo que tenía, como que me costara más, tampoco es que me haya ido mal, pero sí como lo que me costaba más era lo que tenía que ver con música, porque Ah, soy ya, también ñurda. ves música. Oye, entonces, bueno, por lo que estoy entendiendo, porque como te decía antes de comenzar ¿Mm? esta grabación, el conversatorio, yo soy bien ignorante del tema, por lo menos de la carrera de educadora de párvula, pero por lo que me he mencionado, microeconomía, música, entonces me imagino que es una malla bien nutrida, bien de todo. O sea, te vas nutriendo de las Es diferentes súper áreas. variada. En general, la malla con la que yo estudié fue súper variada y dentro de los ramos específicos de la carrera, por ejemplo, tienen que enseñarte de todo, porque uno trabaja con los niños y en estricto rigor en el jardín infantil o en pre-kinder y kinder en los colegios no tienes un profesor para cada ramo, no tienes un Claro. profesor de historia que les vaya a enseñar historia a los niños, es uno lo que lo hace. Entonces, en el fondo, tienes que saber de todo un poco. Sí, o sea, Es me llama la una atención. carrera muy multifacética. Suena, claro, como tú me lo dices, suena lógico porque tienes que estar ahí durante toda la jornada laboral, ¿cierto? Tratando de nutrir a esas pequeñas mentes de todo lo que puedas, de todo el conocimiento que les puedas compartir. Si al final, me imagino, Obvio. simplificándolo, obviamente que tiene muchas más aristas, pero tratando de simplificarlo, es eso. Ustedes le transmiten la experiencia de esos seres en los cuales confían, ¿no? ¿Cierto? A ustedes, y para eso tienen que estar preparada en todas las áreas. Pues ya. O sea, me llama la atención porque no me lo esperaba, pero claro, suena muy lógico ahora que tú lo mencionas. Oye, yendo un poco más hacia el futuro, aquí como en un viaje en el tiempo, a menos que quieras compartir algo más de la vida universitaria, la experiencia, eh, obviamente que tienes la libertad si estuviste en la tuya. No, quizá mencionar que es importante como a la hora de tomar la decisión de dónde estudiar, tomar en cuenta una universidad o una casa de estudios que te entregue tanto el título de educador de párvulos como la licenciatura. Porque hay Ya, muchas personas, por ejemplo, en este momento, yo lo veo en redes sociales, en distintas páginas de búsqueda laboral, qué sé yo, relacionadas a la carrera, que hay muchas chicas que han estudiado educación parvularia en casas de estudio que no les entregan la licenciatura y la licenciatura las tienen que sacar después, ya, porque en el fondo es un plus también a la hora de encontrar trabajo. ya. Oye, y eso, bueno, la licenciatura me imagino que te habilita para poder hacer, como dices tú, es un plus, te habilita para hacer ciertas actividades por sobre lo otro que mencionaste. La licenciatura era y perdón, ¿Cómo? el grado y la licenciatura, ¿cómo era la diferenciación ahí? El título de educación Ah, parvularia y ya, de licenciada en educación. ya. O sea que el título de repente te deja un poco más sobre, más abajo, Sí, entre comillas, por sobre la licenciatura. claro. Entiendo. Oye, ¿tú quedaste Sí, contenta con y tu casa de estudio? hay muchos lugares, de hecho, que como lugares donde posibles centros laborales para uno en el fondo, que exigen la licenciatura. Por eso en el fondo es Ya, algo que menciono, porque de repente si quieren estudiar para que no se encuentren con que van a tener que hacer la licenciatura después de haber terminado la carrera, es mejor que pasen en el fondo por un centro de estudios, por una universidad que les pueda entregar las dos cosas dentro de un mismo tiempo de estudio. claro, intervalo de tiempo. Oye, bueno, te preguntaba por tu casa de estudio. ¿Tú la recomiendas? O sea, la idea aquí no es vender la universidad ni nada, pero No, simplemente no, desde de tu todas maneras. experiencia, ¿quedaste conforme? ¿Te gustó? ¿Te entregaron buenas herramientas? Sí, yo siento que sí, que me entregaron buenas herramientas durante el tiempo
como de ramos específicos de la carrera, que es de tercer a quinto año, pude realizar también prácticas laborales en distintos sectores y conocer distintas realidades, cosa que igual abre la mente a pensar, pucha, no solo es posible trabajar en el jardín que queda en la esquina de mi casa, por ponerlo Ya. de alguna manera. O sea, el campo laboral, que igual te lo iba a preguntar más adelante, porque quería pasar ahora a esta transición de las funciones que estás haciendo hoy en día, y también preguntarte del campo laboral, pero que me responde en parte eso, que es bien variado, bien nutrido también. Y no solo, bueno, uno se imagina siempre el típico ahí, el jardín o la sala cuna, pero me imagino que dentro de eso hay un montón de funciones que cumplir. No, de todas maneras, o sea, si hablas de jardín infantil, también hay distintas modalidades, no solamente en el fondo en el ámbito privado y público, sino también considerando que hay distintos que se pueden llegar a aplicar en el área educativa. Puedes trabajar en un jardín infantil, por ejemplo, que imparta una metodología Montessori, una metodología Waldorf o personalizada, etcétera. Y son instancias que te van permitiendo aprender también. Ahora, dentro de lo mismo hay algunas de estas metodologías que requieren estudios posteriores y especializaciones dependiendo de la misma. Ya. Oye, y esas especializaciones, bueno, imagino que también se realizan mediante un periodo de tiempo. Claro. En la continuidad de estudios que Hay le distintas podríamos... instituciones que las imparten, no necesariamente tiene que ser una universidad. Ya. Y esos son, te entregan alguna certificación por hacer esa... Me imagino que sí, desconozco con certeza. Ya. Oye, bueno, te había dicho que quería pasar ahora un poquito a avanzar en el tiempo. Quería saber de las actividades que estás realizando ahora, antes de que ya nos empieces a contar un poco más de qué es lo que hace una educadora de párvulos, pero me gustaría saber en qué estás ahora, o si tú tienes alguna otra experiencia también previa que quieras compartir en cuanto a lo laboral. Sí, la verdad es que yo insisto que he sido súper afortunada como no sé, desde saber en el fondo a temprana edad que quería estudiar educación parvularia hasta salir de la universidad con el trabajo listo, Ya, porque fue en el fondo algo que me pasó. Mi tutora de práctica, de la práctica profesional, era dueña de un jardín infantil. Entonces, me pasó que, claro, yo salí de la universidad y me fui a trabajar con ella al tiro. ya. Le gustó tu paso por la institución, entonces, Yo por la creo, me práctica. imagino que por eso me contactó. Ya. ¿Y bien ahí? Eso Sí, fue allá súper bien, aprendí un fue en montón. Santiago, Ahí ¿cierto? trabajé un año. ¿Mm? Eso fue en Santiago. Sí, Oh, en Santiago. ya, Yo salí de la universidad el 2013 y ahí estuve trabajando durante el 2014 con un nivel medio heterogéneo. Y la verdad es que fue súper enriquecedor porque, claro, hay muchas cosas también que pasan en el fondo que cuando llegas a hacerte cargo de un nivel, hay muchas cosas que no te enseñan en la universidad. De repente, por claro. ejemplo, el trato con los apoderados, no sé, cómo dirigir una reunión de apoderados, cómo hacer una entrevista, qué sé yo. Hay varias cosas que yo siento que generan falencia a nivel general dentro de la carrera en sí, Es como independiente de este estudio. el salto, claro, y algo que, bueno, iba a mencionar ahora porque se ha repetido durante las charlas anteriores, que el salto de la vida universitaria a la vida laboral, hay ahí una brecha que no ha sido bien cubierta, por más que, claro, casi todas las carreras tienen prácticas, tienen pasantías, también algunos le llaman, pero al parecer ahí hay una brecha bien grande y no es solo por lo que mencionas tú ahora con esta carrera en específico, sino que hay una, ¿cómo te podría decir? Se me fue la palabra, pero se repite constantemente, hay un patrón en Sí. que la gran mayoría de las carreras tiene falencia en el salto de la vida universitaria, porque te enseñan obviamente la cátedra, los conceptos,
y en el mundo conceptual todo es perfecto. O sea, en cuanto a conceptos, los ubicas por acá y la mayoría funciona y se aplica bien. Pero a la hora de entrar a la vida laboral, uno se siente como si estuviera de nuevo en primero medio, o ahí en el kinder, o en primer año de la U. ¿Qué tengo que hacer? Es que yo creo que no podrías haberlo descrito mejor. Es Porque pasa. Tal cual, sí, es tremendo. Porque al Como final, volver a... Son ciclos. claro, ciclos. que al final, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que llegué a trabajar y ahí igual juega un rol súper importante contar con una persona que te guíe. Yo favorablemente, trabajando en ese jardín infantil, tuve una jefa que me guió harto y que me enseñó mucho también. Entonces, creo que es súper positivo para que uno se pueda desenvolver de la mejor manera posible en otros lugares donde tú vayas a ejercer tu profesión. Tener un buen inicio para que se generen este tipo de instancias donde uno pueda conocer y pueda conocer quizá desde lo mejor también. Claro. Cuáles son los tratos, cuáles son los lineamientos, cómo hacer las cosas, porque como bien tú dices, hay una brecha súper grande entre lo que te enseñan en la universidad desde el punto de vista teórico hasta las cosas que uno puede llegar a encontrarse en un jardín infantil o en un colegio, dependiendo de donde uno trabaje. Sí, pues Sí, y ahí también, por ejemplo, jugó súper a mi favor en este caso. El equipo con el que yo trabajaba, bueno, en ese jardín, en el nivel que yo tenía, éramos dos nomás. Estaba la tía Rosita, que era mi tía técnico, y estaba yo. La tía Rosita llevaba años trabajando, había trabajado como 20 años en Integra, entonces tenía la experiencia de la vida y ella me ayudó un montón. Entonces, creo que también eso es súper favorable, apoyarse en las personas que tienen más experiencia. Sí, o sea, igual es súper, bueno, volviendo a destacar lo que acabas de mencionar, es muy válido, no sé si arrimarse sea la palabra, pero aprovechar ese conocimiento. ¿Ya? Ayer conversaba ahí con la charlista del día de ayer, que es profesora de inglés, hablamos de la universidad y qué tan diversa es la universidad, y la misma palabra, universidad, te da un montón de conceptos, te dice que es algo que es muy universal, converge en muchas personas que tienen distintas culturas, distintos estratos sociales, de repente vienen de distintos lugares físicos a lo mejor, claro. Y hay que nutrirse de eso, y me imagino que pasa acá lo mismo, a lo mejor esa brecha podría disminuirse si es que hay algún tipo de acercamiento extra, aparte de las prácticas, con las personas que llevan años trabajando. En este caso, como te sucedió a ti, te pudiste nutrir y pudiste aprender bastante de esta persona. Oye, ¿alguna otra pega, por decirlo de alguna manera, que quieras destacar Sí, antes de hablar de lo que está? Después de trabajar un año ahí, estuve trabajando como 8 meses más o menos en otro jardín infantil. Bueno, los dos eran particulares. Y cuando estaba trabajando en este segundo jardín infantil particular, bueno, surge la posibilidad en el a trabajar a Puerto Natales. Hice las pruebas, qué sé yo, las entrevistas, todo por videollamada, por la distancia, y quedé, así que me vine, y me vine a fines del 2015. Y Renuncié al trabajo que tenía en Santiago y me vine. buena decisión, mala decisión. La mejor decisión de la vida. Eso quería escuchar, está ahí picoteando para escuchar. La Oye, verdad es que estaba en ese proceso en sí, yo estaba queriendo irme a alguna parte, estaba queriendo en el fondo como abrir las alas y salir volando a algún lado. buscando un Y cambio. me pasó que estaba postulando para venirme acá a Puerto Natales, estaba postulando para irme a Isla de Pascua y estaba postulando para irme a Arica. Bien diverso. Era súper diverso. Como que Pero por lo una menos en dos de ellas te ves bronceado bastante.
Me imagino que sí, pero claro, estaba postulando esos 3 lugares, salió la posibilidad de venir acá a vivir, a trabajar, y nada, me vine. Oye, varios años, porque eso, 2015 me dijiste. Sí, a fines del 2015. Fines de 2015, ahora vamos por los finales del 2020 ya, se van a cumplir 5 años. Eh, bien, buena experiencia entonces. Como pasa el Sí, tiempo, en todo de caso. todas maneras, la mejor. Ya. Sí, he Oye, sí, aprendido un montón acá, porque no, te iba porque a igual mencionar del cambio, perdón, dale no, ujú, con desfase para ese tiempo. parece un poquito, no sé, será el internet. No, pero dale. Eh, La verdad es que el cambio fue súper favorable. Yo me vine sola, entonces también fue un desafío súper grande. Eh, entre en el fondo llegar a trabajar, que los tiempos libres en el fondo te dedicas medio a conocer, medio a turistear, porque Natales es una ciudad súper turística y también ver la posibilidad de ir creciendo personal y profesionalmente. Entonces llego a trabajar al jardín donde sigo trabajando actualmente, pero que no era mi jardín de destino, porque en ese tiempo se estaban construyendo jardines infantiles, ampliando en el fondo la cobertura, que son jardines que son parte de meta presidencial. Y llegué a trabajar al Nubes Australes, así se llama el jardín donde yo trabajo. Nada, pues me preguntaron aquí la señora, Ahí. doña Cindy, sí, me preguntó, doña Cindy le digo yo, no, la tía Cindy, me preguntó si me quería quedar trabajando ahí, yo le dije que sí. Así que me quedé y es el lugar hasta donde estoy hasta el día de hoy. Perfecto. Oye, ¿y qué funciones te tocan hacer ahí? Bueno, aparte de mencionar el cambio fuerte que es de Santiago a Natales, ¿cierto? Hay una gran diferencia en cuanto a calidad, o sea, no sé si calidad de vida, o sea, el ritmo de vida. Eh, estoy diciendo tía. Eh, hay un cambio fuerte, ¿ya? Pero quería más profundizar en las actividades que están desarrollando ahora como directora, ¿cierto? Sí, la verdad es que, bueno, yo estuve trabajando en distintos niveles a lo largo de este tiempo y surgió la posibilidad de asumir la dirección y como te decía en un comienzo, no recuerdo si ya se estaba grabando o no la charla cuando te lo comenté, no era algo que yo estuviera buscando. Entonces, se dio y la verdad es que estamos en proceso, ha sido súper complejo este tiempo por la distancia, porque en el fondo el no tener el contacto diario con los niños es súper difícil, sobre todo en el fondo pensando, imagínate que yo vengo recién también saliendo de sala a asumir un cargo directivo. Entonces, para mí es súper complejo no tener el abrazo, no tener el contacto visual diario, no poder conversar con ellos. En el fondo, no sé, tener que generar siempre distancia con todo el tema del virus. Claro. Oye, y Es difícil. sí, no, dale, expláyate nomás, después te voy ahí metiendo No, era el como cierre. Ah, mi... ya, el Sí. pase para, ya no la agarré. Oye, aprovechando de eso, la metodología actual, ¿cómo están funcionando? Porque ustedes ahora están en cuarentena, ¿cierto? Ya en Puerto Sí. Natales. ¿Cómo es esto de funcionar en cuarentena? O sea, hemos pasado por distintas etapas. Nosotros partimos con fase 3 cuando se definió este tema de las fases, partimos con fase 3. Entonces igual fue distinta la interacción. En un principio, cada uno de los equipos de sala estaba realizando material físico para poder enviarle a las familias y cada 15 días citábamos a los papás, por ejemplo, un
un día en la mañana, otro día en la tarde, para que pudieran ser variados los tiempos, a que ellos fueran a retirar el material. Después, con el pasar del tiempo, el aumento de los casos, empezó a bajar la cantidad de apoderados que iba a retirar el material físico, porque este material físico en el fondo, convengamos que tampoco era como el cuento impreso, váyale, hácelo. No era esa la finalidad. Todos los kits que se armaron iban con una planificación para que los papás en el fondo pudieran aplicar lo más pedagógicamente posible lo que uno estaba viendo a la casa. Dentro de las facultades que tienen los padres en ese tipo de metodología. Y haciendo también, simplificando lo más que se podía las planificaciones en sí, porque claro, uno las entiende desde una terminología técnica a lo mejor, pero hay muchos papás que de repente no tienen conocimiento al respecto, no tienen a lo mejor un acercamiento al área educativa, y la idea era que esas planificaciones fueran lo más cercanas a los papás posible y que ellos lo pudieran aplicar. Ahora, como empezó a bajar la cantidad de apoderados que fueron a retirar el material, optamos por empezar a cambiar la dinámica y generar una instancia virtual, pero tomando en cuenta también que es súper complejo en el fondo sentar a los niños frente a la pantalla, no sé, durante 20 minutos, media hora, primero por un tema de daño cognitivo que les puede generar en el fondo al tenerlos frente a una pantalla como un computador, un tablet, un celular. Y lo otro también es que los tiempos de concentración en el fondo de los niños no dan para eso, se aburren. Entonces, empezamos a ver ese tema de los videos, enviarles videos o actividades en el fondo escritas o fotografías que ellos pudieran realizar en la casa. Y ellos han estado enviando de manera constante también evidencia de las actividades que realizan y ha sido súper gratificante porque igual es difícil ver crecer a los niños a distancia. Uno que está acostumbrado en el fondo a verlos todo el año, es difícil verlos crecer a distancia. Y lo otro también que se estaba realizando, que eso ya es a nivel de corporación, digamos, de educación, son cápsulas educativas que se están emitiendo por una plataforma de Facebook y también por por televisión, por un canal local. Y eran cápsulas cortitas en el fondo, o contando un cuento, o haciendo una actividad, un experimento, distintas cosas para ir motivando a los niños y a los papás a hacer cosas en la casa igual. Siempre con elementos que ellos tuvieran a la mano. No les podemos pedir en el fondo cosas que de repente a las que no tienen acceso en la casa. Sí, no, oye, y bueno, la pandemia, la actualidad mundial, en verdad, la contingencia ha afectado bastante el tema de las metodologías, pero bueno, hay que ahí seguir poniéndole el aguante, tratando de ser creativas también ustedes para llegar, pero es difícil, o sea, yo me aproveché de preguntarte con respecto a lo que estaba pasando hoy en día, pero es difícil, ¿ya? Yo lo veo, bueno, trabajo más directamente con alumnos de cuarto medio, y para ellos que vienen acostumbradas a un ritmo de la sala de clase, que justamente el último año sea distinto, causa ruido. Y me imagino que por el otro lado, que es desde los niños más pequeños que vienen comenzando, también es impactante, aunque no están acostumbrados a una sala, obviamente, pero esta metodología del computador, de los videos, de la distancia, como bien decías tú, es complejo. Es un tema. Sí. Oye, pero por lo menos se están arreglando, ingeniándose ahí para poder sacar actividades adelante. De todas maneras, o sea, pero igual es complejo, por ejemplo, porque no siempre calzan los tiempos de los papás. Hay muchos apoderados, por ejemplo, del jardín que son profesores, entonces también ellos tienen sus propias clases con sus propios estudiantes y se genera un
una tómbola medio extraña, pero sí se ha logrado sacar adelante, gracias a Dios. Bueno. Oye, en condiciones normales, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo es un día de Daniela Merino ahí en el jardín? ¿Qué, En qué te marzo toca hacer? empezamos a estar en el fondo desde esta perspectiva, como con el tema de la dirección este año. Partía súper temprano mi día, en verdad, no sé, 10 para las 7 levantándome, y porque ya el jardín tiene que estar abierto 20 para las 8 más o menos, porque ya empiezan a llegar los apoderados, empiezan a llegar las funcionarias. Ya luego de recibir a los niños, empezar a ver de repente qué es lo que hay para el día, respondiendo correos electrónicos, el ajetreo en el fondo de Más marzo. administrativo. Claro, sí estaba yendo todos los días a la sala cuna menor, Ya, porque son niños en el fondo que recién se están despegando de sus papás, y el equipo en sí necesita más manos. Aunque haya muchas manos, siempre se necesitan más, pensando en que tienes que contener, que la sala cuna es más de piel, es más cercana. Entonces, no sé, claro, puede haber a lo mejor una guagua que lleven a la sala cuna por primera vez, que ande excelente, que no tenga en el fondo problemas de angustia, de apego, de nada, y lo puedas dejar sentado jugando con algo. Pero sí hay muchas otras que es la primera separación en el fondo que tienen con sus papás, entonces es súper complejo el proceso de la adaptación. y me imagino que son la gran mayoría. En muchos casos, ya. Sí. Sí, pues Entonces, es un tema el desapego. sí, mi mañana por lo general transcurría un poco más pensando en eso, y ya en la tarde resolviendo otras situaciones administrativas, respondiendo correos electrónicos, más abocada a eso, pero las mañanas sí, mucho en la sala cuna. Ya, ahí donde las papas queman, podríamos decir. Sí, Oye, y bueno, después vino este parón, pasó todo lo que pasó con respecto a la pandemia y ahora están realizando actividades desde casa. Eh, claro. Oye, bueno, la pregunta es un poco de cajón, pero quería vincularla con otra cosa. ¿Te gusta trabajar con niños? Me encanta. Evidentemente, claro, es un poco lógica. Y te quería preguntar qué tan distinto crees tú que es este trabajo que tú realizas con estos niños pequeños que tú decías que van desde 0 a 6 años, creo, si mal no recuerdo. Sí. Eh, con respecto a otra actividad, yo sé que, claro, la idea no es comparar, solamente quiero que hables desde tu experiencia. ¿Cómo es este trabajar con los niños? ¿Qué tanto de sacrificio hay versus la retribución que se te puede entregar, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo vea uno, el tema de la vocación, el tema de verles crecer? Que me hable un poco cómo es ese acercamiento. Es que es súper amplio, porque, y es súper diversa también la respuesta a lo que me planteas, porque eh, cuando tú trabajas con niños tan pequeños, puedes ir viendo resultados mucho más rápido, porque su desarrollo es más rápido también. Eh, para realizar en el fondo este tipo de labor es súper importante tener vocación y querer realizarlo, en serio, pero de corazón. Ya, Porque finalmente, no, bueno, la tía Cindy siempre lo dice, no, uno no trabaja con máquinas, uno no trabaja con computadores, trabaja con vidas. Entonces, los niños en esta edad, en este periodo de tiempo, en el fondo de los 0 a los 6 años, tienen un nivel de plasticidad cerebral que es tremendo. Entonces, todo lo que tú hagas
como adulto, positivo o negativo, va a incidir en lo que ellos van a hacer a futuro. Todo eso va a incidir. Si de repente, no sé, dentro de tus formas, si tú eres más brusco, eso va a incidir a futuro. Si tú los tratas con amor, si los contienes, si generas en el fondo interacciones positivas y significativas con ellos, vas a marcar la diferencia también. Entonces, no es un trabajo que pueda hacer cualquier persona, porque necesitas vocación y necesitas en el fondo entender y tomarle el peso también a que estás trabajando con una vida en primer lugar y estás trabajando con un universo específico, porque cada uno de los niños es único, tiene necesidades, tiene intereses, tiene gustos en el fondo que son independientes de los del resto. Por algo hay una preparación en una carrera, claro. Obvio. No por nada existe la carrera, ¿cierto? Sino cualquier persona podría dedicarse a las De todas labores, pero maneras, hay una preparación. Que es súper ingrato también en cuanto al juicio o el valor social que se le da a la educación parvularia. Porque en general, en el fondo, la educación parvularia o el jardín infantil se tiende a mirar como la guardería. Entonces, y es súper complejo porque finalmente, claro, los niños pasan todo el día con nosotras y si bien en el jardín si hay que mudar, se muda, si hay que limpiar nariz, se limpia nariz, si hay que hacer dormir, se hace dormir, si hay que contener, se contiene, etcétera. Tú también en el fondo con cada una de esas acciones estás desarrollando el cerebro de los niños, pues, y los estás estimulando de manera constante, fuera de las experiencias en el fondo de aprendizaje que uno puede llegar a realizar, porque lo que se hace en el jardín infantil es un conjunto, no es, no sé, no es lo que pasa, por ejemplo, de repente, no quiero que suene a un juicio, a lo mejor como a otras pedagogías, pero a lo mejor, no sé, una persona que estudia, por ejemplo, pedagogía en historia, o pedagogía en matemática, pedagogía en lenguaje, va a la sala, hace su clase, se retira y ahí quedó. Nosotras en el fondo estamos con los niños todo el día, en el caso del jardín infantil. Entonces, igual es súper importante en el fondo todo lo que podemos llegar a influir en esos niños. Y es súper importante también que las personas en el fondo que quizá estén pensando en estudiar esto no lo vean como un descarte, no lo vean como puchas que no me está dando el puntaje, entonces voy a estudiar educación parvularia. Porque de verdad, no sé, si ese es el pensamiento, yo creo que están en un camino equivocado. Se necesita vocación, se necesita paciencia, se necesita amor por los niños para poder ejercer esta profesión. Sí, buen llamado el que realiza. No es un trabajo para cualquiera. Me imagino, muy demandante, tiene una alta carga emocional que entregar, sí. Física también. Me imagino que el estado físico tiene que ser, no sé si increíble, pero tiene que estar ahí a la altura. Y como bien dice ahí la tía Cindy, me voy a poner confianzudo, la voy a llamar así. Muy buena frase la que utiliza, y yo, bueno, un poco con algunas variaciones también se las trato de inculcar a las estudiantes y los estudiantes, que en definitiva son personas. Yo les digo, pues tienen todo el derecho a equivocarse, lamentablemente, claro. A mí me toca al lado de las matemáticas. En matemáticas tú tienes muchos caminos para encontrar un resultado, pero claro, lamentablemente el resultado por lo general en matemáticas es uno solo. Pero hay un montón de caminos, y si te equivocas, ¿ya? No pasa nada, eres persona, no eres un robot, como bien mencionabas tú. Y eso también influye, y aquí me quiero detener, y va también la pregunta que va relacionada con lo que voy a mencionar. Tú trabajas con personas y al mismo tiempo trabajar con personas generas vínculos, ¿ya?
tal como en tu círculo de amigos, tu círculo de cercanos, ¿cierto? Llegaste a la universidad, conociste gente, te hiciste amigos de algunos, algunos te llevas un poco más mal, por decirlo de alguna manera, no había una relación cercana. Y me imagino que trabajando con estas personitas, ¿cierto? Que tienen una esponja que absorben todo en su cerebro, como bien decías tú, la plasticidad, yo le llamo esponja, pero es un tema de concepto, uno va generando vínculos, va generando lazos, y que te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo es manejar esto? Porque me imagino que en algún momento te debe haber pasado que más de un niño te dijo mamá o se equivocó, o no sé si pasa en verdad, por lo menos en enseñanza media pasa mucho, Pasa. que se generan vínculos y te confunde. Entonces, ¿cómo manejas eso? Porque yo, por lo menos, con mi hijo, si tuviera muchas réplicas de él o muchos niños alrededor, me moriría de amor. Entonces, ¿cómo vas manejando un poco ese nexo, ese contacto que al final se genera? Uno es humano y también crea sensaciones, sentimientos. Es que tiene que ver en el fondo con eso que dices tú, pues a lo mejor no es lo más técnico del mundo, pero ese morirse de amor en el fondo con los niños y con el trabajo que uno realiza, yo creo que describe súper bien lo que pasa. Uno genera vínculos, tiene feeling con los niños, echas de menos en el fondo al que no vino porque tenía médico, al que no vino porque estaba enfermo, no sé, y lo estás llamando por teléfono para saber cómo sigue, te preocupa en el fondo, los llegas a conocer a tal punto que si tú los notas extraños le tomas la temperatura en el fondo porque sabes que no está bien. Y tienes en el fondo, generas ese tipo de interacciones que son tan profundas que los llegas a conocer y los llegas a querer un montón. A mí me pasa muchísimo y claro, también me pasó en algún momento que más de alguno me dijo mamá, pero es en el fondo mi amor, yo no soy la mamá, soy la tía Dani. Claro. Pero Ya. va por ahí, por lo que te decía, es este vínculo que uno genera, que uno lo quiera o no, se va a formar sí o sí, porque son personas, uno es persona, se generan vínculos. Y, y hay de todo también, pues me imagino que ahí los niños son, los grupos por lo menos con los que trabajan son bien heterogéneos, hay realidades diversas, hay situaciones, bueno, en la casa, en la familia, muy distintas unas de otras, situaciones, bueno, en fin, de todo. Y así uno también va conociendo realidad y se va nutriendo. Y me imagino que también ahí en el espacio en el cual ustedes trabajan, tú también como educadora de párvulo tienes el espacio también de ir aprendiendo y nutriéndote de ellos, de ellas, de ellos, de estos seres pequeños. No sé si ahí también hay una retroalimentación. Es que igual, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que siento que uno tiene que volver a maravillarse con las cosas sencillas, igual que lo hacen los niños. Yo creo que para mí lo más maravilloso de la vida, no sé, yendo como un poco a lo tangible, a lo visible dentro de este proceso de aprendizaje, es ver las caras de los niños cuando se les iluminan porque aprendieron o descubrieron algo nuevo. Entonces, porque sus ojos brillan, entonces, y tienen una expresión facial que de verdad fascina. Muy expresivos. Sí, sí, de todas maneras. Y el hecho de que vayan descubriendo cosas, que tú te des cuenta también que van conociendo en el fondo a lo largo del pasar en el fondo por el jardín, en medio de las experiencias de aprendizaje, te das cuenta qué cosas le gustan más, qué cosas no le gustan tanto, de qué manera internaliza mejor los aprendizajes. No sé, hay tantas cosas en el fondo que se visualizan dentro del jardín infantil y también es súper importante, no sé, llevando esto mismo, por ejemplo, al área del estudio, la carrera propiamente tal, es súper importante igual tomar en cuenta una malla curricular que sea variada. Que te entregue en el fondo aprendizajes en distintas áreas para que tú seas capaz como profesional en un futuro
de cubrir todas las necesidades que puedan llegar a tener los niños. Uno nunca los va a poder cubrir en un 100% en el fondo solo con lo que aprende en la universidad, lo que vas aprendiendo a lo largo del camino, lo que te enseñan en el fondo en tus distintos lugares de trabajo, igual va sumando. Pero sí es súper importante tener en cuenta eso, en el fondo que la malla curricular de la universidad donde tú vayas a estudiar tenga un ramo de arte, tenga un ramo de educación física, tenga un ramo relacionado a matemática, a lenguaje, a historia, a como que sea un cúmulo de cosas. Bien, perfecto. Mira, a propósito de lo mismo y vinculándolo, bueno, desde otro punto de vista, ya lo mencionaste, pero quiero que profundicemos en eso. ¿Tú crees que la carrera de educación parvularia, en este caso, está bien valorada en nuestro país? No. No. Y claro, como te decía, ya lo había mencionado, entonces quería profundizar en eso. Porque yo siento en verdad que a nivel general el tema de la educación de repente se mira un poco por debajo del hombro, o sea, no se le da la importancia que requiere la educación en general en el proceso formativo de las jóvenes y los jóvenes que el día de mañana, querámoslo o no, van a ser el futuro, van a ser un testimonio viviente de lo que nosotros le heredamos, de lo que nosotros le entregamos. Entonces, me gustaría que pudiéramos profundizar en eso. No sé si tú has pensado más o menos qué cambios se podrían hacer para darle mayor énfasis a la educación parvularia desde el punto de vista en que ven las falencias, ¿ya? Yo creo que el cambio tiene que ser social, pensando en que es la sociedad en general y las mismas familias las que toman, como te decía antes, el jardín infantil muchas veces como guardería. No sé, los papás de repente tienen ese concepto súper errado de que los niños van al jardín infantil a jugar y se acabó. Que en el fondo tenemos un rol súper asistencial, más que pedagógico, más que en el fondo de entregar aprendizajes concretos, pero no se dan quizá el tiempo de mirar que por medio de esos juegos, a lo mejor, por medio de interacciones lúdicas, uno genera aprendizajes en los niños, que no necesariamente en el fondo tienen que estar sentados frente a una pizarra para poder aprender. Y hay distintos tipos por decirlo de alguna manera, de forma en la que el ser humano aprende, porque yo me acuerdo de una clasificación, no recuerdo el nombre ahora, pero estaban las personas que, los kinésicos les conocían, que aprendían más por el movimiento, estaban las personas que son más visuales, que a través de los ojos van observando, y estaban las inteligencias múltiples. Y las personas auditivas, obviamente, que absorben todo a través del relato, ¿ya? No me voy a meter en detalles si es que aplican o no eso, pero me imagino que va por ahí, o sea... es que tú te vas dando cuenta también cómo aprende el grupo o cuál es la tónica del grupo que tú tienes, porque así como todos los niños son distintos, los grupos que se generan en el fondo en cada uno de los niveles son diferentes también. Entonces, no sé, si tienes un grupo en el que tú te das cuenta en el fondo que lo suyo es el movimiento, no lo puedes tener sentado, no sé, pintando. Claro. Porque no es en el fondo cómo van a internalizar de mejor manera. No vas a estar aportando en el fondo a la plasticidad cerebral que ellos tienen en esta etapa. Entonces, tú vas conociendo también a los niños, vas conociendo sus formas de aprendizaje, vas conociendo sus gustos, vas conociendo también cómo son sus interacciones de repente a nivel familiar, todo ese tipo de cosas van influyendo. Uno conoce un universo cuando tiene un nivel, porque conoces a cada uno de los niños, conoces a las familias en el fondo,
te involucras con ellos también, muchas de las cosas que puedan llegar a pasar con los niños a nivel, en el fondo, de ellos como párvulos y también a nivel familiar, pueden llegar a influirte de una u otra manera porque uno genera vínculos, porque trabaja con gente. Oye, y ese involucrar a los padres, se da en la práctica, los papás se interesan ahí por la educación, porque me, me llama la atención el hecho de que, y lo comparto, porque es un poco lógico cómo funciona la sociedad, ¿cierto? De utilizar al jardín o a la sala cuna, ¿cierto? Como guardería, como, ya, es como guardar en el supermercado, ¿cierto? La mochila, mientras yo voy a hacer mi actividad y después voy y la saco. Disculpando ahí a lo mejor la comparación, Sí. pero me imagino que algunos padres funcionan así. Hoy algo que se me había quedado en el tintero, de repente, claro, se elige eso por sobre tomar la decisión, en verdad, seriamente decir, ya, mi hijo va a ir a la sala cuna o no va a ir a la sala cuna, y no por motivos de que, porque no tengo tiempo, o porque yo lo cuido en la casa, sino por tomar la decisión, mira, por acá va a recibir este tipo de aprendizaje, va a desarrollar este tipo de habilidades, ¿cierto? Y se opta siempre por, mira, trabajan los dos padres, ¿en dónde dejamos al niño? Sala cuna. Es que esa es en el fondo como la tónica de la toma de decisión de llevar al niño al jardín infantil a nivel social. No es el buscar un jardín infantil para que mi hijo esté estimulado y pueda recibir más aprendizajes y pueda tener interacciones con otros niños y niñas. La tónica en el fondo va en llevar al niño al jardín infantil porque yo trabajo, tú trabajas, no tenemos nadie en el fondo quien cuide la guagua y toca dejarlo en la sala cuna nomás. Pero la sala cuna en el fondo, desde ese momento, desde la toma de decisión con esa mentalidad en el fondo, la sala cuna y el jardín infantil en general se transforma en un ente asistencial. Entonces, es eso lo que hay que cambiar. Cambiar la mirada en cómo papás escogen el jardín infantil en el fondo, pero desde la perspectiva de, pucha, ¿sabes qué? Lo voy a llevar al jardín infantil porque siento que necesitan tener contacto con otros niños, porque en el fondo de esta manera va a poder desarrollarse mejor, va a poder estar más estimulado. En el jardín infantil, en el fondo, hay un equipo técnico pedagógico que sabe en el fondo lo que está haciendo, que está preparado, que estudió y que va a poder apoyarme en el fondo con esta estimulación constante que yo quiero darle a mi hijo. ¿Te fijas? Sí, hay todo un trasfondo también en esa decisión. Entonces, claro, entonces es en ese punto donde yo creo que está el problema, porque es como lo que pasa en las ciudades más grandes. Tú lo único que quieres en el fondo es, como los trayectos son tan largos, lo único que esperas en el fondo es en llegar. Tú lo único que piensas en este caso, llevándolo a la realidad del jardín infantil o de la sala cuna, es tener un lugar donde dejar a tu hijo. Porque en el fondo no visualizas o no valoras más allá lo que se realiza con tu hijo en ese lugar. Entonces, O sea, ahí vinculando con la participación de los padres, de los apoderados, hay buena recepción, porque me imagino que tienen que interactuar bastante con ellos también para ir entregando informes, las mismas reuniones, actividades extras, me imagino también, que involucran al niño con su familia. Yo no sé cómo es la recepción que hay de parte de sí, la verdad es que papá, mamá. las interacciones son en general súper positivas. El tema es que por más que de repente uno pueda llegar a explicarle a los papás lo importante de la labor que se realiza en el jardín, en la sala cuna, no cambian mucho en el fondo la mentalidad de que es asistencial.
Por otra parte, igual hay hartos apoderados, por ejemplo, que de repente si tienen algún tipo de vínculo con el área educativa, miran de forma distinta lo que se hace en el jardín infantil. Ya. Entonces, ahí como que suele valorarse un poco más también el trabajo que hacemos, pero en general, por ejemplo, independiente del tipo de mirada que tengan los apoderados, si uno, no sé, les comenta, hoy vamos a tener en el fondo X festividad y se va a realizar tal cosa en el fondo, son súper cooperadores. El tema es que esa cooperación en el fondo va desde el ya, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que traer? Más que, Hacer. no, más que en el fondo tomarse el tiempo para entender que son ellos los primeros educadores, son la familia el primer agente educativo, no el jardín infantil ni la sala cuna. Bien, estaba anotando aquí un par de puntos para... Oye, es importante entonces la colaboración ahí de la familia, el invo- invo- involucrarse, no me salía la palabra, el involucrarse también en este proceso que es formativo, ya más que asistencial, como bien decías tú, es formativo y obviamente los papás son desde donde viene el pequeño y llámese papás, ¿cierto? Mamá, papá, pero conceptualmente también, porque hay niños, me imagino, que no tienen eh, no sé si llamarle la suerte, pero algunos solamente crecen con su madre, otros con su padre, a lo mejor hay una familia ahí con los abuelos, los tíos, que sé yo, hoy en día también nutrida la cosa. Oye, hemos estado hablando más de una hora, eh, se nos ha ido pasando, volando el tiempo. Yo quiero ir empezando a cerrar la charla. Tengo aquí un par de cositas que quería mencionar. Lo primero es preguntarte directamente qué desafíos actuales ves tú que está enfrentando en este caso perdón, la educación parvularia. ¿Ya? ¿A qué desafíos se está enfrentando? Obviamente ya hablamos del tema de la pandemia, pero en cuanto a nivel no sé, ir siempre buscando la mejora, ¿ya? ¿Qué desafíos crees tú a los que se va enfrentando estudiar esta carrera o ir mismo desarrollarlo profesionalmente después en el ámbito laboral? Yo creo que tener la capacidad de mirar como sociedad eh, la carrera de educación parvularia como una carrera que necesita ser valorada. Y vincularlo también en el fondo esto con lo que te decía en un momento igual, de que estudiar esta carrera no tiene en el fondo que ir de la mano con el me fue mal en la PSU, no me dio el puntaje, entonces voy a entrar a estudiar esto. Ya. Creo que ahí ese punto es súper importante porque pasa mucho y pasa también que dentro de lo mismo y pasa con cualquier tipo de pedagogía en realidad, porque en el fondo es como la carrera de descarte. Exacto. Entonces, creo que es súper importante que las personas que puedan ver esta charla, esta conversación, entiendan que las pedagogías no son carreras de descarte, son carreras en el fondo que necesitan ser valoradas porque son el cimiento que forma la sociedad del futuro. Es el semillero, por decirlo, donde uno va sembrando para ver qué es lo que va a pasar. Y a eso me refería cuando te mencionaba antes que Sí, son el testimonio viviente de lo que estamos heredando, en verdad. Oye, obvio. vinculándolo, bueno, el tema de los desafíos que bien lo explicaste, bueno, aquí le puse necesidades, pero más que necesidades, ¿qué características crees tú que debe tener una persona que quiera decidir, obviamente, estudiar la carrera de educación parvularia? Aquí, no sé si llamarle perfil, pero ¿qué crees tú que debiese tener? Eh, en este caso, bueno, persona X que está en cuarto medio y que quiera estudiar esta carrera. ¿Cómo lo ves tú?
para obviamente enfrentar mejor el estudio y después la vida profesional. Yo creo que tener las ganas y tener la vocación. Pensando en el fondo en que al momento de entrar a estudiar, las habilidades que uno tiene dentro de esta carrera en el fondo son súper variadas, porque toca hacer de todo en el fondo. Pero sí la vocación, yo creo que es lo principal. Tener vocación en el fondo y las ganas de trabajar con niños pequeños, entendiendo la importancia que tiene trabajar con niños de estas edades. Bien. Oye, y lo último para ir cerrando, bueno, no sé si ahí la tía Cindy y Camila quieran aportar algo, preguntar algo, un mensaje ahí. Obviamente que está abierto el micrófono y el chat para que vayan interactuando también. Pero a mí me gusta cerrar siempre las charlas con pidiéndole a la persona que está, en este caso hablando que eres tú, que haga un llamado, ya no vendiendo la carrera, sino por qué, no sé, imaginemos que Juanita, Pedrito, nombres personas, ¿cierto? Esas personas que están interesadas a lo mejor en la carrera, ¿por qué debiesen estudiar la carrera en la cual tú te estás desempeñando hoy en día por sobre otra? ¿Ya? Sin la necesidad de venderle, de decir que es la mejor. ¿Por qué tú, a través de tu experiencia, recomendarías que esta carrera? No lo podría recomendar pensando, por ejemplo, en un ámbito monetario, pero sí creo que es súper importante en el fondo que las personas que quieran estudiar esto entiendan que van a generar un cambio, que van a influir en algo, en alguien. Que puedan en el fondo, no sé, si tienen ganas de estudiar esto en el fondo, que lo hagan de corazón y que al momento de encontrarse cara a cara con los niños sean capaces de vincularse, de entregar una respuesta sensible, como decía la tía Cindy, y también de querer tener ganas en el fondo de cambiar la educación en general, porque en el fondo somos el primer eslabón de la educación. Por lo general se le toma mucho más peso a educación básica, media y superior en el fondo, pero sí nosotros somos el primer eslabón y somos los y las responsables de lo que va a pasar con ese niño más adelante. Vamos a influir de manera positiva o negativa para su futuro. Entonces, creo que eso es un llamado, no sé, si tienes ganas de estudiar esto en el fondo y tienes ganas de cambiarla, no sé si la vida, pero sí de influir de una manera positiva en los niños y niñas de nuestra sociedad, sería bueno que lo pienses, que lo estudies. Bien. Es como sembrar una semilla, claro, en el interior de cada niño, me imagino, pero después los frutos que Sí. van a salir. Y lo otro, dándolo también, utilizando una palabra que igual está bien conocida hoy en día, el empoderamiento, o sea, hacerse cargo de empoderarse de la carrera, creerse el cuento de que, claro, uno es educador o educadora de párvulo y dale, vamos, y somos la primera línea en este sentido de la educación y hay que creerse el cuento, pues, y al final ustedes son las personas que están formando nuestro futuro en una primera instancia, son quienes les entregan las herramientas cognitivas, las habilidades de repente, para que esta persona pueda crecer y desarrollarse y ver más adelante si sabe sumar, si sabe leer, si puede entrar a una universidad, etcétera. Ya, eso es un camino bien largo, pero son ustedes quienes inician este camino. Y yo la verdad valoro bastante el trabajo. Yo no me imaginaría, como decía ahí, un profesional por cada 7, perdón, era el cálculo, ahí con los números. No me imaginaría con 7 niños, estoy con uno y estoy bien.
7 son muchos, así que por eso, bueno, uno por lo general valora porque trata de ser empático también. Ustedes son personas, me imagino que el desgaste físico, emocional, también es alto, por más que tengas una retribución de que todos los niños te están queriendo, te están entregando amor y te lo retribuyen, ¿cierto? Ese cuidado que tú le entregas, hay un desgaste y no es menor, así que yo de verdad valoro bastante el trabajo que realizas tú, que realizan ahí la gente que está viendo también. Así que nada, pues yo de mi parte una felicitación bien sincera y ánimo nomás, pues fuerza que en algún momento esto tiene que cambiar y darle el valor y la preponderancia que necesita la carrera, que al final eso yo creo que es lo necesario para que le podamos entregar mucho más herramientas y más facilidades a ustedes que están formando al futuro de nuestro país. Así que eso, Sí. hoy estaban hablando ahí en el chat que si podía repetir las características para que debe tener una persona para que pueda estudiar la carrera. Bueno, Motivada, me acuerdo. yo pienso en el fondo que más que características, tiene que ser, tiene que primar la vocación, las ganas en el fondo de querer incidir, influir de manera positiva en los niños y niñas en este tramo etario que nosotros trabajamos en el jardín infantil. Igual quería agregar a la conversación en sí para que pueda quedar grabado para quienes lo vean después, que existe una página web que se llama cursando.cl, en la que pueden buscar la carrera en el fondo que les interese, no necesariamente tiene que ser educación parvularia, también está, pero cualquier carrera en el fondo que les pueda interesar, y esa página les da un perfil como estimado más o menos de qué es lo que realiza el profesional del área que ustedes están buscando, y también pueden encontrar un listado con las universidades que imparten la carrera de manera diurna y de manera vespertina. Eso, como dato. Perfecto, cursando.cl. Cursando.cl. Perfecto, ahí para que puedan ingresar y navegar, obviamente, buscar soluciones para hacer preparaciones también respectivas. Oye, Dani, hablamos largo y extendido Sí. también, pero estuvimos desclasificando algunos conceptos, algunos mitos, algunas verdades, y bueno, con lo que me quedo yo es tratar de darles un lugar de privilegio a la educación parvularia y que se necesita bastante vocación y bastante amor por lo que se hace para poder desarrollarlo. Así que nada, pues yo te agradezco tu participación, agradezco también ahí a Camila, a la tía Cindy que estuvieron acompañándonos, bien atenta ahí a través del chat. Eso, yo no sé, bueno, agradecimiento infinito, no sé si quieres terminar la charla con unas palabras, pero de mi parte, cuenta conmigo para lo que necesites, ya, esto va con de vuelta de mano, así que cuando necesites, Muchas gracias. aquí está. ¿Ya? No, nada, motivar en el fondo a la gente que está pensando en estudiar alguna pedagogía, no necesariamente educación parvularia, a que lo haga. Es una carrera que si bien no es, tiende a ser ingrata, como desde un punto de vista social, monetario, quizá, etcétera. Es súper gratificante, por otro lado, también lo que uno logra con niños y niñas, jóvenes, dependiendo de las edades, en el fondo, con lo que uno ejerza la carrera. Así que eso. Perfecto. Oye, ya pues, agradezco ahí tu participación. Vamos a darle cierre a la charla del día de hoy. Aprovecho de hacer la invitación si es que alguien está viendo, bueno, el video después. Mañana viernes seguimos con este ciclo de charlas. Tenemos a una educadora diferencial, Javiera. El sábado tenemos una profesora de lenguaje y con ella le damos el cierre, ¿cierto?, a esta semana que está dedicada a la educación. Van 5 semanas, han sido bastante largas, conversatorios, todos los días tenemos una charla nueva. Pero siempre va en ayuda directa a la gente que está ahí interesada y que está buscando abrirse un futuro profesional. Eso, Dani, agradecimientos, abrazos de aquí a Natales, que se vayan por Argentina o en avión, por donde sea.
recíbalo, le da saludos ahí a don Pablo. Cuídate, que estés bien. De todas maneras. Chao. Chao.